aquí estamos de nuevo en una temática un poquito distinta a los datos, aunque como pueden ver sí menciona ahí la era digital. Entonces, a pesar de que la palabra democracia implique un tema un tanto político, vamos a ver que las tecnologías juegan un gran papel, aunque en este caso suele ser un poquito problemático, como podemos ver en esta primera lámina, en esta diapositiva. Partimos entonces con la tradicional y muy utilizada novela de Orwell, que es 1984. Ojo aquí, no estamos hablando de una novela de ese año, puesto que es todavía anterior, por eso pongo aquí la indicación que es de 1948. Y bueno, probablemente ya hayan escuchado de ella, pero es donde surge este término del Big Brother, que es el ojo que nos está vigilando en todo momento, y seguramente conocen por ahí un programa reality show como lo solían llamar. Ahora no sé si sigue estando con ese mismo adjetivo o nombre. Y bueno, la cuestión es que esta vigilancia se aseguraba de tener una total obediencia, y esto era porque no teníamos privacidad y teníamos que atender a lo que se mencionaba, si no éramos acreditados con un castigo o penalizados más bien. ¿Cómo lograban hacer esto? Pues con micrófonos y con cámaras en las habitaciones donde podían estar al pendiente de todo lo que se pensaba y se expresaba para corregir entonces ese tipo de comportamientos. Hasta aquí no suena algo tan raro, porque entonces decimos, pues el sistema penal se encarga de eso. Si hacemos algo no apropiado, pues adelante, merecemos ese castigo. Pero ojo aquí, ¿quién define qué es un castigo o cuándo es viable aplicarlo? Bueno, en teoría, si lo hacemos como sociedad, un acorde de cuáles son las leyes que deben regir esa entidad, no nada más en común acuerdo, sino respetando los derechos de las personas, pues pudiera ser viable. Pero aquí estamos enfocándonos en las decisiones que unos pocos realizan y llevan a cabo. Es decir, llevan a cabo, pero ¿aplicará para todos o solamente para el resto de la sociedad? Y es donde entra este conflicto, y como podemos ver, tiene ya desde casi un siglo de antigüedad esta parte. Vemos unos nombres aquí mencionados, el modelo ficticio que representa a Smith. Vemos también el nombre de Stuart Mill, donde hay una publicación que se llama Sobre la libertad e indica precisamente esa importancia de una persona libre de pensar, libre de decidir, que define el apartado entonces de esta democracia. Por lo tanto, la privacidad y cómo las personas pueden pensar y expresarse cada una de manera diferente, o bien reunirse en grupos para intercambiar esas ideas, no debe estar entonces penalizado. Claro, habrá que establecer ahí los límites de que está bien y que esté mal, pero que eso se rige mediante leyes. Claro, esto tiene un antecedente todavía de quién define las leyes, pero por lo pronto lo vamos a retomar quizás en otro momento. Volvemos a que es importante el derecho a la privacidad, y entre otras cosas, aquí nos mencionan que la privacidad es el derecho del individuo a que lo dejen en paz. Ojo aquí, no estamos hablando de la era actual precisamente. Bueno, no aún. Imagínense que ya era un tema preocupante con el hecho de que surgiera la fotografía y los periódicos. Ahora, ¿qué tenemos en nuestras manos? Pues los móviles. Tenemos, bueno, antes de los móviles, la llegada del Internet, pero complementan entonces con las redes sociales y las publicaciones, no solamente de las expresiones que pensamos, sino también imágenes y videos que tienden cada vez más a invadir la privacidad. Pero, ¿qué importa si nosotros exponemos por voluntad propia esa privacidad? La cuestión es que de repente también estamos involucrando a terceros, y ojo aquí el peligro. Entonces contribuimos a formar perfiles distintos de una persona que no corresponden a lo que es realmente la esencia de dicha persona. Es decir, lanzamos una opinión que juzga con fotografías que desconocen un contexto, y entonces, basados en estas nuevas tecnologías que son
no nada más Facebook, TikTok, WhatsApp y demás medios de comunicación que conocemos como redes sociales, pues bueno, exponen entonces no solamente contexto, sino cierta evidencia que a veces es generada por la misma tecnología, y por eso estamos entrando en esta crisis donde se previene que la inteligencia artificial sea algo tan popular o distribuido, pero precisamente por el uso que le damos las personas, que puede tergiversarse. No quiere decir que por usar la inteligencia artificial se vaya a destruir el mundo, pero tal vez el problema, diferente a lo que nos manejan las películas de ciencia ficción, es que más fácilmente nos vamos a destruir nosotros mismos. Bueno, volviendo aquí un poco a este tema de la privacidad y antes de volver a lo de la inteligencia artificial y sus implicaciones, pues sabemos que la red social entonces expone datos que nosotros mismos voluntariamente exponemos, pues, y los podemos clasificar entre lo público y lo privado, donde lo público es lo que pueden ver todas las personas a las que entren a un perfil determinado, o cuando vamos poniéndolo muy práctico, si estamos hablando de redes sociales como Facebook, ahí tiene un mundito que implica que lo puede ver todas las personas del mundo si es que dan con esa publicación, claro, pero otra donde son dos personitas que es nada más las personas con las que estamos conectados. Y digo conectados porque variará entonces las redes sociales, en Twitter o X son los seguidores, en Instagram también, y luego existen otros candaditos que anteriormente no existían, pero ahora nos permiten decir quiénes nos pueden seguir y quiénes no con esa autorización. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está presente el problema de esa exposición de los datos y se van presentando estos candaditos, ¿no? Entonces, el problema, digamos, va corrigiéndose, pero no obstante, quiere decir entonces que si yo lo pongo solamente para mis seguidores o para mis amigos, mi información realmente es privada. Bueno, el conflicto aquí es que aunque el Internet se diga que no está regido por ninguna autoridad, en teoría las compañías están establecidas en un país, por lo tanto, tienen que seguir estos regímenes o estas leyes que son los que van a encontrar entonces una penalización si no tienen o no cumplen con las características que dicho país le indiquen. En este caso, cuando hablamos de la privacidad de la información, si un gobierno le dice, por ejemplo, a Facebook en Estados Unidos que le muestre todo lo que un usuario tiene en teoría privado, se lo va a impedir. Eso es uno de los exponenciales de peligrosidad que muchos países diferentes de Estados Unidos, claro, salen a denotar, y si lo han visto buscando dónde alojar sus archivos, por ejemplo, en la nube, sabrán que existen allí algunos mecanismos donde ponen ejemplo entonces por qué son mejores que Google Drive o OneDrive, que son los de Microsoft, ¿no? Pero ahorita volvemos a tocar esa parte. La peligrosidad de la exposición de esta privacidad entonces pareciera que no está tan lejana, y qué mejor que entrar en términos ahora sí políticos, bueno, sin irnos muy a detalle, solamente aquí el autor nos indica que en China ya existe esta, digamos, excesiva revisión, puesto que cuentan con no nada más las cámaras, sino analizar esta información para comprobar si los ciudadanos están haciendo buenos o malos actos, pero no estamos hablando de delitos, sino comportamientos cívicos. Y esto entonces súmenle que tienen un sistema de puntaje donde al que cívicamente es buen ciudadano se le beneficia, y al que cívicamente no lo es tanto, imagínense alguien que a lo mejor tira basura, que sí puede ser considerado un delito, pero tal vez menor porque lo corrige recogiéndolo y tirándolo en su lugar, pero que le deduzcan estos puntos, y como tal se hace acreedor a una condición diferente, en el sentido de que va a tener un puesto de trabajo, y ese tipo de comportamientos, aunque fueran corregidos, le disminuyan las probabilidades de obtener, como lo mencionaba, un mejor puesto, un crédito, inclusive
como lo mencionan aquí, imagínense que se condicionara la seguridad social a partir de esas conductas. Entonces, ¿será que no todos tienen derechos a tener atención médica? ¿Será que no todos tienen derecho a una vivienda? Bueno, esa es la cuestión que se complica con este tipo de implementaciones. Aquí vemos entonces que a finales de 2016 todavía se incrementa eso que inició 6 años antes, en 2010, y se busca entonces que esta sociedad, no voy a hablar de estos conceptos de comunismo, socialismo y demás, porque de repente sobresaltan y le atribuimos a otros países que no lo son, pero la cuestión aquí, el detalle es, independientemente de cómo ejercen este esquema democrático, que una persona vigilado por una cámara, sus expresiones faciales y sus comportamientos, donde a lo mejor no está haciendo un daño a alguien, puedan ser juzgados por conveniencia de un gobierno y penalizados para, aunque la imagen a lo mejor no es tan clara, dividirlo, como podemos ver por ahí una línea roja, entre los que hacen el bien, digamos, y el mal. Repito, pareciera que estamos hablando de un sistema penal donde se castiga al delincuente, pero recuerden que estamos hablando de hechos no penales, estamos hablando de actos cívicos, como si dijera, no saludó a la bandera, disminuyanle puntos y condicionenle su progreso. Aquí entonces entramos en conflicto con las libertades de las personas y bueno, ni qué decir de la igualdad entre ellas. Aquí tenemos presentado una opción para los datos que fluyen en Internet y es a lo que me refería cuando hablaba de la nube. Probablemente nos encontremos con estas 4 letritas que dicen GDPR y es un reglamento de protección de datos que está implementado ya en la Unión Europea. ¿Qué es lo que dicen estos reglamentos? Bueno, entre muchas cosas, que el usuario que se está registrando, que pone toda su información, es el dueño de esos datos. Quiere decir que las empresas no tienen derecho de estar utilizando estos datos en beneficio propio ni exponerlos a los demás. ¿Qué pasaría entonces si, bueno, no por voluntad propia, sino que resulta que hackearon o se infiltró ahí la información de alguna manera? Un usuario tiene el derecho totalmente de eliminar sus registros de esa plataforma, irse a lo mejor con la competencia, pero la plataforma de la cual decide abandonar se compromete a que no quede ningún rastro de ella, es decir, si estuviera hablando de una red social, que ya no diga quiénes serán sus amigos, que no tenga sus fotografías, que no tenga sus expresiones, porque, bueno, en teoría no deja rastro, aunque sabemos que el rastro es muy difícil de eliminar del Internet porque cuando tomas entonces un pantallazo se genera otro tipo de dato y ese dato puede seguir fluyendo por su cuenta. Pero al menos es un intento donde todas esas ramificaciones de publicaciones e información que tiene una persona, llamado aquí como dice gráfico social, tiende a ser solamente derecho del usuario o de la persona, el dueño de sus datos. Aquí entonces ya tenemos una legislación, pero lo que nos mencionan es que no está perfecta, puesto que a pesar de que a las empresas privadas se les castiga con una multa en sus ingresos, pues no existen muchas condiciones cuando esta información está siendo utilizada, explotada y bueno, lo que sea derivado también de este acceso a esa información por parte de los gobiernos. Por lo tanto, ¿qué medidas vamos a hacer? Aquí la propuesta de Estonia y Singapur, digamos, yo no conozco esos países de primera mano, pero nos dicen que tienden a cambiar este contrato social entre las personas ciudadanas y el país y sus gobiernos. Ahora en la era del Big Data, entonces tienden a identificar como si fuera una credencial de lector o identificación personal, pero su rastro en línea. En Singapur le conocen Smart Nation, en Estonia el National ID System. Y bueno, esto no quiere decir que garantice una privacidad, puesto que todo lo contrario, todo lo que publicas va a tener un identificador que dice qué persona fue. Pero esto, repetimos, no es del todo malo. ¿En qué sentido?
Bueno, el Internet tiene otra cuestión ahí que muchas veces se dice es un beneficio, esto del anonimato, entonces nos permite expresarnos sin decir quién fue por temor a represalias, pero eso, como casi todo en la vida, puede ser mal utilizado, de tal forma que ahora tenemos derivado entonces de la mala intención, noticias falsas, tenemos entonces publicaciones solamente por diversión, pero si fueran inofensivas no importa, pero ¿qué pasa cuando son los famosos trolls que son demasiado incluso violentos? Eso entonces puede atentar hacia la seguridad de una persona y se protege entonces bajo un anonimato. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, el anonimato sí protege cuando se quiere hacer una justicia, pero con temor pues a este sistema judicial, pero también protege a la persona malintencionada de que puede ser castigada. Es un dilema que no vamos a resolver ahorita, pero planteamos aquí cómo la privacidad pasa o evoluciona a algo que pues se enfrenta a un mundo actual donde ya no es igual al mundo anterior. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya perdimos todo? Pues no, lo que nos están diciendo es cambiar este esquema donde volvemos a publicar solamente lo que realmente querramos publicar para que las personas puedan entonces tomar o no tomar las expresiones, pensamientos, contenidos que genere una persona siempre y cuando sepamos su reputación, sepamos de quién viene y a qué nos referimos con esto, pues es el responsable de diseminar esa semilla de la información, donde si se trata, por ejemplo, de una noticia falsa, pues esa persona sea responsable de decir, eso lo tomé de otra parte, no me consta y bueno, reconozco que es una mentira. Aquí entonces lo que se trata es de, yo sé que es muy difícil, pero vamos a decir, depurar la información que existe y en ese sentido es prevenir esos deepfakes que están cada vez más de moda y no tendría nada de malo, pues de repente un elemento de diversión, pero estaría clasificado entonces precisamente como eso, un diversión. Esto no es ficticio, no es real, perdón, es ficticio. Entonces, una leyenda que nos prevenga sobre las consecuencias que puede tener esto llevado hacia otra intención, precisamente. Aquí entonces lo que nos mencionan en Estonia, por ejemplo, es que la información sea confiable, segura y los datos entonces efectivamente sean un bien que en este caso el gobierno se va a encargar de auxiliarnos en proteger. La información entonces es mía, así como decíamos, si yo me voy de una plataforma que se elimine todo, pero también que esa información que yo estoy eliminando, si es que fue, por ejemplo, hackeada o lo que sea, me cambiaron el nombre, me cambiaron la edad, me cambiaron el tipo de sangre, pues tenga unas repercusiones no importantes hacia mí. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien dice, oye, no, esa información no es la correcta porque fue atacada, bueno, se actúe al momento. Imaginen entonces que a una persona en un registro de un hospital tiene que recibir sangre de tipo A positiva, alguien le pone entonces no, que sea O negativa. Bueno, sin entrar en que si es compatible o no, puede ser un detalle que lleve a peligrar a ese paciente por el simple hecho de haberle cambiado ese dato. Entonces, lo que nos dice aquí es cambiar la información para hacerla falsa. Eso no está bien. Que la información sea real, que el usuario la pueda expresar para no ser obviamente mal utilizada, pues sería lo ideal. Con esto entonces prevenimos que una persona diga barbaridades o bien si las dice que mencione entonces que está siendo irónico, que es algo hipotético, que no es una verdad y por lo tanto se detenga un poquito esa explosión que tenemos ahora de las noticias que fluyen y al final tienden a ser falsas, pero dejan un caos detrás de ellas, ¿no? Entonces, con esta restricción de privacidad y tener la etiqueta de quién fue el responsable de todo, seguimos en lo mismo que China. Bueno, tal vez sí tienda a verse en este sentido,
La cosa aquí es que se trate, como la misma democracia, las condiciones a todo, que estemos en un contexto donde el gobierno nos ayuda a prevenir esa información falsa, porque actualmente tenemos que la fuerza gubernamental, no voy a decir que las autoridades en el mandato, pero los oponentes que también forman parte de la política generan esta misma información y por lo tanto hacen que se haga más frecuente esta polarización, esta, digamos, explosión de las noticias falsas que causan una desinformación y por lo tanto vuelven vulnerables a una sociedad. Volviendo vulnerables en el sentido de que afecta en el conocimiento que las personas están adquiriendo y por lo tanto en la manera en que están pensando si es que esta persona no se informa adecuadamente, lo que lo hace manipulable para tomar las decisiones que ellos mismos, bueno, a lo mejor me estoy yendo muy extremo, pero precisamente recuerden al principio que decíamos, si está la privacidad atacada y entonces yo orillo a la persona a que vaya a un camino porque no tiene otras opciones, pues lo puedo hacer a partir de esa información que fluye en las redes sociales. Y bueno, ¿quién me garantiza que esa información es de confiar? Todo tiene que estar entonces dentro de un marco legal. Todas las personas, por ahí saldrá una palabrita que conocemos como fuero, donde quienes sí y quienes no, pues bueno, en teoría deberíamos estar todos en las mismas condiciones. Como menciona en esta última parte, la privacidad individual tiende a ser ahora un contrato de confianza transparente radicalmente, pero quiere decir entre el gobierno y ciudadanos. El gobierno entonces nos hace saber a nosotros toda la información y entonces nosotros también procedemos a confiarles la nuestra. ¿A qué nos referimos aquí? Si el gobierno necesita ver, cualquier gobierno, no estoy hablando de ningún país, la información que rodea a mi persona, bueno, me hará llegar una notificación o un llamado a una audiencia que si estamos hablando en lo digital, pues va a ser solamente una notificación de estamos revisando sus perfiles como cuestión habitual, pero no castigar sin tener un debate previo. Y entonces yo también como ciudadano puedo revisar a mi gobierno en turno para discutir las incoherencias o puede ser incluso de ambos lados, ilegalidades que estamos compartiendo, utilizando, entre otras cosas, ¿no? A, a decir verdad, quiere decir que estamos perdiendo la privacidad ambos, pero entre más información tenemos rodeando el mundo, tendríamos que decir, esta información no es mía y esta por lo menos sí lo es, entonces yo respondo por la que reconozco, ¿ok? Entre tantas que hay. Bueno, yo sé que está un poquito enredoso el tema, pero esto va allegado, les decía, a temas de las imágenes que crea la inteligencia artificial, los videos que también se pueden generar, que muchas veces se toman como contexto para la generación de noticias y esto conlleva entonces a lo que conocemos como el chisme o el mitote, donde se va propagando esta información y tantas veces que se repite algo falso, se puede tomar como si fuera algo verdadero. Y eso es el peligro porque solamente toman en cuenta un factor. Si a alguien se le está culpando de mala paga, de delincuente, por X o Y motivo, las personas lo tienden a esparcir. Bueno, si tuviéramos un sistema judicial efectivo, hiciera las investigaciones pertinentes y pudiera determinar si le corresponde o no un castigo. La cosa es que en más de un país existen estos justicieros de propia mano y sin mucha investigación, pues tienden a hacer estos castigos y volvemos a esta sociedad pues caótica. Entonces nos encontramos con gente que toma la justicia en propia mano, tenemos justicia que no averigua mucho, se basa entonces en cualquier publicación para ejercer y castigar, y entonces ahí tenemos ese desastre. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar porque creo que hasta yo ya me estoy alargando mucho en esta explicación, pero espero sea un tema modestamente interesante. Nos vemos a la próxima para hablar
pues otra vez de tecnología.